Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas de Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre el autismo. Para esto nos acompaña el pediatra de Costamed, Carlos García, y la psicóloga Sofía Fernández, también aquí en Costamed. Yo soy la fisioterapeuta pediátrica con maestría en educación especial, Daniela Larragoiti, a su servicio. Bueno, vamos a empezar entonces a conocer un poquito de qué es el autismo. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado esa palabra o han escuchado ese diagnóstico, pero ¿realmente a qué nos referimos? No sé si Sofi nos puede ayudar un poquito en esto. Claro que sí, Dani. Bueno, el autismo es un trastorno que tiene dos grandes categorías de síntomas. Por un lado están los síntomas que tienen que ver con una dificultad para la comunicación y para mantener y desarrollar relaciones. Una dificultad en mantener relaciones recíprocas, en sentirse interesado por lo que le dice el de al lado, mantener contacto visual y en muchos síntomas alrededor de la comunicación que nos va a compartir nuestro colega Carlos García. Y también, por otro lado, están los síntomas que tienen que ver con comportamientos repetitivos, rituales, estereotipias y demás. Hablar de autismo es algo muy amplio y muy extenso. De hecho, se conoce como trastornos del espectro autismo, porque el autismo puede presentarse como un trastorno principalmente psicológico y neurológico, en donde el paciente se va a concentrar demasiado en su mundo. Es una concentración exagerada en sí mismo y se aísla de lo demás. Pero existen diferentes grados de autismo. Vamos a tener pacientes que tengan un autismo muy profundo, muy acentuado, y pacientes que tengan nada más algunos estigmas o algunos toques o detalles sobre el autismo. Para esto hay diferentes grados, incluso se ha hecho una clasificación, está el autismo puro, el síndrome de Asperger, que ya son detalles del diagnóstico. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de lo que nosotros como papás debemos de darnos cuenta de nuestros pequeñitos para sospechar que pudiese tener en un momento dado autismo y entonces recurrir a los expertos del autismo. Es muy importante que el manejo tengamos en cuenta que es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar de expertos en la materia como Dani, en expertos como Sofi, en el pediatra, y muchas veces vamos a necesitar también del neurólogo, definitivamente, del psiquiatra. O sea, debe de ser abordado y diagnosticado por un grupo de profesionales de la salud, que para eso estamos aquí. Yo quiero enfocarme en este momento en lo que nosotros como papás debemos de fijarnos para poder sospechar que nuestro pequeñito pudiera estar cursando con autismo y acudir de inmediato, porque aquí el tiempo, estamos de acuerdo, compañeras, que es realmente importante porque este problema se puede ir atenuando. Terapia, tratamientos, medicamentos, manejo conductual, que entre todos vamos a ir llevando de la mano a los papás y al pequeñito para salir adelante y poder abrirse al mundo y mejorar su entorno social. Como estaba mencionando Sofi, tenemos que tener en cuenta 3 tipos de afectación o de manifestaciones que vamos a ver en estos pequeños. El primero es en el aspecto social, el otro es en el de comunicación y el otro es el de comportamiento. Yo como papá en el aspecto social me voy a dar cuenta que el pequeñito, y la edad más o menos es cuando empiezan a comunicarse, cuando empiezan a socializar, y es cuando esa edad, entre el año, 2 años, empieza ya el bebé, el paciente a desarrollar estas habilidades y notamos una diferencia, notamos que hay unos pequeños escollos ahí en ese comportamiento, en la comunicación y en el aspecto social. En términos generales, en el aspecto social, el paciente evita o tiene muy poco contacto visual, trata de evitarlo. Generalmente no corresponde con unas sonrisas o con otras expresiones. Otro aspecto muy importante es que cuando le señalamos algún objeto, no lo fija con la mirada, no señala eventos, no señala objetos. Y otra cosa que puede hacer es que no le lleva los objetos para enseñárselos a los papás. Tampoco tiene unas expresiones faciales adecuadas. Puede estar enojado y sonreír, puede estar muy contento y tener el ceño fruncido.
Muchas veces no percibe lo que manifiestan las expresiones, les dan trabajo entender lo que se está manifestando al expresarse. No hay una preocupación o empatía por los demás. Pueden ver que alguien se caiga, que se lastimó, pero pues ellos ni en cuenta. Y generalmente o no tiene amigos y es más, no le interesa tener amigos. O sea, no hay un aspecto de socialización. Esto es en cuanto al aspecto social. En cuanto al aspecto de comunicación, tenemos que estar pendientes si el pequeñito no señala para indicar sus necesidades. Si tiene sed, no señala el agua. Si tiene hambre, no señala el agua. La leche, si tiene hambre. No dice palabras sueltas a los 16 meses. En general, esto es muy importante porque ya a los 16 meses debemos de tener más o menos en un paciente entre unas 10 y 30 palabras incluidas en nuestro desarrollo. Y muchas veces no logran tener este tipo de acervo en el vocabulario. Muchas veces repiten algunas frases sin entender realmente el significado. Esto es una repetición mecánica, nosotros los médicos lo llamamos como ecolalia, donde están con una frase, con una palabra de manera continua. También generalmente puede no responder a su nombre, pero si le hacemos algún ruido y a él le gusta, va a responder, por ejemplo, algún tipo, el sonido de un gato o de un vehículo, y entonces eso sí les atrae. Generalmente, y no entiende muy bien los pronombres o las personas, a veces se refiere a él como tú o a ti como yo. Le cuesta un poco de trabajo. Luego vamos a notar que no tienen interés en la comunicación, no les interesa comunicarse ni entablar ese nexo. Tampoco a veces no usa los juguetes como tal, sino pudiera en un momento dado utilizar una parte del juguete nada más. Generalmente también observamos que tiene muy buena memoria, sobre todo para números, letras o canciones. Y también un aspecto muy importante es que pueden empezar a retroceder en las relaciones sociales y sobre todo en el lenguaje. Más o menos entre los 15 y los 24 meses, entonces tienen como una regresión en donde palabras que ya decían, ya no las dicen. Frases que en un momento ya pudieran haber dominado, ya no las dicen. Todo esto los papás tienen que estar muy pendientes. Estoy yendo un poco rápido porque son muchas cosas y nos interesa que capten muy bien todos esos detalles que debemos nosotros como papás estar pendientes para acudir con los especialistas de la salud. Ahora nos toca hablar sobre el comportamiento. ¿Qué es lo que ellos tienen? Generalmente se están meciendo, dan vueltas, se balancean, se tuercen los deditos, caminan con la punta de los pies, tienen un comportamiento repetitivo como estereotipado. Otra de las cosas que hacen es que prefieren rutinas, órdenes, sus cosas las tienen siempre muy ordenadas, siempre siguen un ritual durante todo el día y son muy malos para tolerar los cambios. Cuando los sacamos de su rutina, se enfurecen, se frustran, se tornan incluso a veces en un momento dado agresivos. Estas situaciones pueden entorpecer todo su comportamiento diario y ellos también a veces se obsesionan mucho con algunas actividades, las cuales generalmente las hacen de manera muy repetida. Y con los juguetes a veces se enfocan en alguna parte del juguete. Por ejemplo, de un carrito se enfocan nada más en estar jugando la rueda, por poner un ejemplo. Otro de los aspectos que tenemos que tener muy en cuenta es que su sensibilidad es diferente. Tal parece que no perciben el dolor y tampoco hacen empatía con el dolor de los demás. Y pudieran tener una sensibilidad un tanto diferente en cuanto a olores o sabores. Otro aspecto muy importante es que al enfocar la mirada lo puede hacer de una manera inusual. Mirar los objetos desde algún ángulo poco usual, por ejemplo, voltearse o agacharse y no enfocarlos de manera directa. No olvidemos que todo esto que acabo de enlistar es lo que nosotros como papás debemos de estar muy pendientes para poder sospechar que nuestro paciente, nuestro hijo, pudiera estar cursando con alguno de los trastornos del espectro autismo y acudir oportunamente. Vamos ahora a escuchar en el ámbito de la fisioterapia, de la educación especial, lo que Dani nos puede ofrecer con este tipo de pequeñitos. Claro, muchas gracias, doctor Carlos. Sí, es súper importante en los niños con autismo que nosotros identifiquemos qué tipo de autismo es. ¿A qué me voy con esto?
Nosotros en fisioterapia manejamos solamente 2 tipos de autismo, independientemente de la clasificación que ya mencionó el doctor al principio. Nosotros tenemos los autistas hipoestésicos y los autistas hiperestésicos. ¿Qué significa esto? Los pacientes con autismo tienen una alteración muy grande en la sensibilidad y en las sensaciones que ellos perciben del mundo. Puede haber un paciente que perciba las sensaciones muy fuertes, es decir, pequeños ruidos que ellos los perciban como muy abruptos, o puede haber pacientes que ruidos muy fuertes de verdad no los inmutan para nada. Entonces, esto es súper importante en la rama de la fisioterapia y es lo primero que tenemos que identificar. Una vez que identificamos esto, vamos guiando y vamos acompañando al chaparro. Es muy importante que ustedes como papás también comprendan que todas las conductas de su chaparro tienen una razón de ser. Cuando un niño percibe los ruidos demasiado fuertes y yo de repente estoy lavando trastes y estoy azotando trastes y mi niño se empieza a balancear, se empieza a golpear, empieza a gritar, empieza a hacer este tipo de conductas, de comportamientos que ya vimos que no están dentro del rango, hay que verificar el ambiente. Primero que nada hay que verificar el ambiente. Algo de ahí nos está afectando. Lo que nosotros hacemos en esta parte de la fisioterapia es regular esas sensaciones, regular esos sentidos. Que la parte del tacto quede dominada en el sentido de que pueda sentir las sensaciones fuertes como fuertes y suaves como suaves. Y él no necesite estar o exagerando las reacciones o buscando estímulos de alguna otra parte, que es muchas veces lo que pasa con los chaparros hipoestésicos, que son los chaparritos que te abrazan, pero te abrazan muy fuerte, o se están rodando en el piso, o se están mordiendo. Es porque ellos están buscando una sensación que no están percibiendo adecuadamente. Entonces nosotros en la rama de fisioterapia lo que hacemos es reeducar esta parte, reeducar la vista, reeducar el oído, reeducar el gusto, reeducar el tacto. Y otra parte que hacemos también es trabajar con la coordinación, ¿sí? ¿Qué pasa con estos chaparritos? Mucho del daño, o la mayor parte del daño, es por los neurotransmisores. Estos neurotransmisores nos pueden afectar la parte del cerebelo, que es la partecita de acá atrás. Eso produce que nuestros niños sean psicomotrizmente torpes, ¿sí? En lo que nosotros veríamos y decimos, ¡ay, qué niño tan torpe! Necesitamos reeducar esa parte y se hace igual, justamente con estímulos, con ejercicios, con movimientos. Hay que tenerle mucha paciencia a los niños con autismo, ya que la velocidad del tratamiento no va a ser la misma, él nos la va a dictar, porque yo no puedo como fisioterapeuta llegar a imponer un ejercicio a un niño con autismo, porque al momento de que el niño se siente invadido, el niño va a regresar a estas conductas estereotipadas y estas conductas que incluso se agreden a sí mismos, ¿no? Entonces, para esto, yo como fisioterapeuta les pediría mucho a sus papás que tengan paciencia, que nos tengan mucha paciencia tanto al niño como a los profesionales que estamos atendiendo al niño. Tenemos que ir muy paulatinamente y tenemos que cuidar mucho cada pequeño movimiento que hacemos. Regresando a la parte de la motricidad, nosotros tenemos que trabajar igual con la coordinación, tenemos que trabajar con la interacción del juego. Aquí sí nos empezamos a meter un poquito con la parte social hasta donde el niño nos lo permita para que el juego sea adecuado y no lastime a otros niños o no se lastime a sí mismo. Hay una cosa muy importante que a mí me gusta recalcar cuando trabajo con niños con autismo, que es el niño te va dictando la pauta y te va diciendo hasta dónde. No hay que irnos más allá y hay que ser muy inteligentes, que bueno, yo creo que ahí Sofi nos va a echar la mano, en discernir hasta qué punto yo quiero que mi niño haga esto, porque es necesario para el niño, porque es vital para el niño, o hasta qué punto es importante para mí como papá. Entonces, creo que ese es un punto y bien delicado porque me pasa mucho, no sé a ustedes, pero yo cuando trabajo con niños con autismo, uno de los primeros bloqueos que yo tengo es el familiar, ¿sí? Porque el familiar me dice, no, es que yo quiero que vaya con sus tías y les dé beso a cada uno en la mejilla. Y digo, bueno, a lo mejor sí, está padre, ¿no? Que tu hijo le dé beso a la tía en cada uno en la mejilla, pero
realmente qué tan importante es eso y qué tan bueno es para su desarrollo y qué tan podemos suplirlo con otras cosas, ¿no? Entonces, en esta parte es importante y ya me metí un poquito justo a la educación especial. En la educación especial es eso. Tenemos que aprender a observar a nuestros chaparros, ver qué es lo que están haciendo y potencializarlo a su favor. Es decir, si el niño está teniendo un apego hacia los carritos, ok, y yo quiero que el niño juegue con otros niños, entonces lo que voy a hacer es que los otros niños tengan carritos. Y entonces de esta manera yo voy acoplando poco a poquito al niño a lo que yo quiero lograr, pero de una manera que no es invasiva para él. ¿Ok? Y no sé si Sofi nos puede ayudar justo en este punto de la invasión. ¿Hasta qué punto podemos invadir y no podemos invadir al niño? Ok. Bueno, es bien importante, para empezar, que los papás estén involucrados en el tratamiento y todas las personas clave alrededor del niño. Entonces, tiene que haber una educación al contexto y esto significa que tiene que ser un tratamiento intensivo, ¿sí? Que estén todos involucrados, que todos entiendan de qué se trata este trastorno y las condiciones individuales del niño. Y el tratamiento, claro, que tiene que ser individual. Y se tiene que tener mucho cuidado con no hacer lo que sea que leamos en internet, sino que se acuda con el profesional para que en equipo los papás, los maestros y el profesional o los profesionales desarrollen un tratamiento individualizado. Este tratamiento individualizado tiene que hacerse, se tiene que hacer, cada quien pues aporta su parte, ¿no? De parte del psicólogo se tiene que hacer una evaluación de la conducta profunda, ver qué conductas son las que están causando un problema real y qué conductas en realidad pues no son un problema. Y se tiene que hacer una jerarquía de estas conductas, o sea, qué conductas son más problemáticas y cuáles son menos problemáticas. Entonces, ya que se fijan las conductas blanco, por así decirlas, se tiene que hacer un plan en el que estas conductas blanco, como ver a los ojos, por ejemplo, sean reforzadas positivamente. Y esto se tiene que hacer también primero haciendo una evaluación de qué cosas refuerzan a mi propio hijo, porque lo que me gusta a mí no es lo mismo que le gusta a Dani o que le gusta a Carlos. Y además se tiene que hacer esta evaluación sobre los reforzadores en más de una ocasión, porque lo que me gustó ayer tal vez no me gusta hoy. Entonces yo tengo que conocer muy bien a la persona que estoy tratando, qué le gusta, qué lo refuerza, ¿no? Y reforzar de manera contingente, o sea, rápido, justo en el momento en el que se presenta la conducta, me vio a los ojos, entonces yo le doy ese reforzador que le gusta, ¿no? Así como que, ay, muchas gracias, me viste a los ojos, ¿no? Pero bueno, también hay que ver exactamente qué le gusta, porque no a todo el mundo le gustan los halagos. Entonces, es bien individual. No hay un tratamiento así como muy establecido, fijo, simple, sino que se tiene que hacer algo muy individualizado y personalizado. Y por otra parte, las conductas blancos se refuerzan y por otra parte, las conductas problemáticas se extinguen. ¿Qué significa esto? Que no se refuerzan, ¿sí? Más que castigar es detener ese reforzador, ¿sí? Porque cuando yo utilizo de forma inapropiada los castigos pierden su intensidad, entonces ya ni siquiera me sirven, ¿sí? Entonces, los castigos tienen que utilizarse en emergencias muy extremas y yo extingo conductas a través del cese de reforzadores. Entonces, esto por una parte como tratamiento más básico para la mayoría, ¿no? Y para los chicos que son más funcionales, que tienen más habilidades cognitivas, se puede hacer un manejo cognitivo-conductual, en donde se analicen qué pensamientos, qué actitudes están interfiriendo con mi funcionamiento, ¿sí? Esto no es para todos, es para los que ya tienen un funcionamiento más alto, ¿sí? Entonces, a través de un análisis de la conducta, se utilizan reforzadores, se utiliza la técnica de la extinción y a veces, las terapias cognitivo-conductuales en casos con mayor funcionamiento. Y también puede ser necesario el trabajo del psiquiatra con algunos medicamentos quizás para tratar síntomas como ansiedad, porque como mencionábamos, puede haber mucha ansiedad ante el cambio, ante la ruptura de los patrones, o sea, porque no les gusta el cambio, no les gusta que las cosas se hagan de forma distinta a como ellos suelen hacerlo. Entonces puede haber ansiedad,
puede haber trastornos como el déficit de atención, comórbidos, ¿no? Que están además de. Entonces, cada una de estas situaciones hay que abordarlas. Todo esto es muy interesante, como ustedes se pueden dar cuenta, este trastorno tiene múltiples formas de presentación y es fascinante cómo escucharlas, ellas cómo dominan el tema, cómo saben perfectamente lo que deben de hacer, y eso que no contamos en este momento con el neurólogo, con el psiquiatra, que serían parte importante del equipo multidisciplinario para tratar a este tipo de bebés. Recalcar lo que comentó Sofi, es muy importante que cada pequeñito es particular, individual. No podemos establecer una receta de cocina para manejar a un paciente con autismo, porque además de que tiene un rasgo de personalidad diferente, va a tener un grado de autismo diferente y en cada paciente va a ser distinto. Eso hace que la búsqueda de información fuera de los expertos en salud y que van a poder ayudar a su bebé sea muy importante. No recomendamos que se esté buscando literatura en internet porque no sabemos cuál es la literatura que va a ser apropiada para nuestro pequeñito. Sí es muy importante que estemos bien educados en cuanto a lo que es el autismo y sepamos lo que es el autismo y cómo abordarlo, pero con la orientación de los profesionales de salud. La información del internet no siempre es veraz, tenemos que verificar cuál es la fuente, quién lo dice. Incluso nosotros mismos, cuando estamos investigando al respecto, nos damos cuenta de literatura que es totalmente falsa, inapropiada, y ustedes que no están versados en el tema y no tienen los conocimientos, no se van a poder dar cuenta cuál es la información verdadera y cuál es la falsa. Hay mucha charlatanería en el internet. Creo que es muy importante, a manera de conclusión, que tengamos conciencia de la posibilidad de todo niño que empieza en ese cambio para la integración social y de comunicación en la edad, cuando pasan del primero al segundo año de vida, que pongamos mucho hincapié en los aspectos sociales, de comunicación y de comportamiento para poder acudir de manera oportuna. El tiempo es importante con nuestro profesional de la salud. Por mi parte, yo pienso que es todo. Me gustaría que mis grandes acompañantes aquí en este tema nos dieran también sus propias conclusiones para poder ya despedirnos. Sí, pues yo retomando un poco lo que usted está diciendo de la información, creo que también es muy importante que cuidemos la información que obtenemos no solamente del internet, también de nuestro entorno, porque, híjole, pasa también de que es que la mamá de fulanito me dijo que hiciera tal cosa, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cuestiones. Algo que también es importante y se me pasó mencionarles es que no comparen a sus hijos. Sus hijos no pueden ser comparados con ningún otro hijo. Sano y con autismo, en general es una buena forma de lidiar con nosotros, con este duelo, porque pues, también es parte de un duelo el tener un hijo con autismo, el no estarlos comparando, porque entonces les empieza a entrar a ustedes como papá la desesperación, ¿no? Y decir, es que el hijo de fulanita ya camina, y es que el hijo de fulanita ya hizo esto, es que el hijo de fulanita, el hijo de fulanita, el hijo de fulanita. Y eso es muy peligroso para el desarrollo tanto del chaparro como para el tratamiento del mismo, porque esa desesperación puede provocar que ustedes dejen el tratamiento antes de que esté dando resultados o que empiecen a hacer cosas que no le benefician. Por ejemplo, retomando un poco lo que decía Sofi, lo que a mí me gusta no necesariamente te puede gustar a ti, y con ellos hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, ella decía, ay, muchas gracias, me viste. A lo mejor yo en ese momento aplaudo o hago un gesto que a mi niño lo espanta, porque recordemos que el niño tiene las sensaciones alteradas, o puede no sentirlas o puede sentir demasiado, y entonces en ese momento todo lo que yo logré se viene para atrás, y el niño en ese momento me empieza a gritar, o en ese momento empieza a pegar, o en ese momento no pasa nada, pero hay que ser muy listos para decir, esto lo asustó, y entonces voy y se lo cuento al que esté llevando su tratamiento.
En la parte del equipo multidisciplinario creo que es muy importante que todos vayamos en el mismo canal. Comentaba la licenciada Sofía, por ejemplo, que hay de repente conductas blanco, ¿no? Entonces decimos, si estamos trabajando en psicología esta conducta, entonces sería súper importante en mi parte de la fisioterapia y en la parte de la educación especial, porque pueden tener su fisioterapeuta y aparte su maestro de educación especial o el maestro donde lo estén llevando a la escuela, conozcan sobre qué estamos trabajando ahorita, para que todos vayamos sobre el mismo canal, porque si no vamos a mandar mensajes contradictorios que pues pueden alterar el tratamiento y la velocidad de esto del niño. Entonces, pues por mi parte sería todo. Yo los invitaría a que nos buscaran, a que no dejaran pasar esto. Y pues no sé, licenciada Sofi. Ok, bueno, para agregar algo más antes de cerrar, este apoyo social va a ser algo que va a necesitar a lo largo de su vida, porque hoy hablamos de niños, pero también hay adultos con trastornos del espectro autista. Entonces hay que tomar en cuenta que este tratamiento, este apoyo, tenemos que planearlo con estructura a largo plazo. Tenemos que encontrar alternativas ocupacionales, alternativas de residencia y, en fin, tomar en cuenta todos estos apoyos sociales que va a necesitar a lo largo de su vida, ¿sí? No solamente en la infancia. Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Un honor haber compartido con ustedes. Igual. Y recuerden, la oportunidad, el tiempo es importante. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Sí, gracias.